Vamos con nuestro siguiente invitado directamente, mi estimada Carla. Así es, mi querido licenciado de la Cruz, pues ya tenemos aquí al doctor Eduardo Franco Loor, constitucionalista y docente de Derecho Penal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Con él justamente vamos a abordar este tema que durante todo este tiempo, semanas, meses, nos ha traído tanta controversia y tanto dolor, porque nos ha dolido a todos los ecuatorianos. La situación carcelaria de nuestro país. Doctor, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos listos para resolver cualquier pregunta de este tema de actualidad que no pasa todavía por una solución, por lo menos aparentemente definitiva, porque cuando hubo la masacre, la última masacre en la penitenciaría del Litoral, el viernes 12 de noviembre y la madrugada del sábado 13 de noviembre, el día lunes siguiente, creo que era 15 o martes 16, no recuerdo bien, el presidente de la República con todo su gobierno, con todas las funciones del Estado, hicieron un show de presentarse a la televisión que van a encontrar ya la solución de este problema carcelario, de esta crisis que yo la llamo una crisis inhumanitaria, porque esa gente, las personas privadas de libertad, sea que tengan sentencia ejecutoriada o que estén detenidos por prisión preventiva, lo cual significa que todavía son inocentes porque no hay sentencia en firme, son personas, digo, seres humanos que están viviendo de una manera infrahumana, peores que los animales que tenemos nosotros en casa. Nosotros en casa, a nuestros gatitos, a nuestros perritos, los atendemos de primera. Los queremos, los amamos. Se enferman, van enseguida donde el veterinario, etcétera. Le damos buena alimentación. En cambio, actualmente las personas privadas de libertad en las cárceles del país viven en un estado de angustia. Aparte del hacinamiento tortuoso, que es una violación flagrante a sus derechos, está esa preocupación de que en cualquier momento se desata una nueva aventura de crisis y combate entre las mismas bandas que existen, que los choneros, que los chulquín, que por aquí, que por allá. Entonces, es una situación que está repercutiendo en su psiquis. Y no hay una atención psicológica ni psiquiátrica a las personas privadas de libertad. Vea, Jaime, no es verdad lo que dijo la semana pasada el ministro de Defensa, el general Hernández, de que ya la policía, de que ya habían los guías penitenciarios, tenían el control de los pabellones en la penitenciaría del Litoral. No es verdad, porque una cosa es que lo digan de labios para afuera, porque ¿dónde está la fotografía? ¿Usted cree que el gobierno de Lazo, si eso fuera cierto, si ya tuvieran el control de los pabellones, es decir, al interior realmente de las celdas donde están privados de libertad las personas que están sentenciadas o con boletas de privación de libertad, ya lo hubieran tomado fotos, ya supiéramos nosotros esta realidad? De manera tal que si todavía el día jueves anterior dijo el ministro que las Fuerzas Armadas habían estado en los alrededores desbrozando, digamos, la maleza que hay en las inmediaciones de la penitenciaría, y el don Fausto Cobos dijo que habían tenido ya el control del corredor de la muerte, que le llama, pero no de los pabellones. En los pabellones todavía hay gente con armas, hay PPLs con armas, las bandas están allí. Es gente que en el pabellón 3 supuestamente hicieron una incursión en el pabellón 2, y la gente del 2 no se sabe realmente. El gobierno ha silenciado este particular y eso realmente preocupa, porque no hay un diseño estructural, integral, holístico de cómo va a manejar la política criminal de rehabilitación social el gobierno de Lazo, después de esta hecatombe
que ha dejado al Ecuador en mal predicamento. El país está considerado como un país de salvajes. Estamos digamos, en la última a nivel internacional, con un presidente cuestionado en su ética y en su moralidad, presunto responsable de una serie de hechos configurados como delitos en el Código Penal, como defraudación tributaria, perjurio por el problema de Pandora Papers. Unido a esto, el escándalo, esto no ha ocurrido en ningún país del mundo, que en menos de 6 meses hay 310 muertos en los ataques permanentes y motines en las cárceles del Ecuador. Esto no ha pasado en ninguna parte del mundo. Entonces, nuestra imagen internacional está menoscabada por la ineptitud del gobierno del presidente Lazo. Doctor Eduardo Franco, muy buenos días. Bien, tenemos hacinamiento en las cárceles, tenemos un gobierno que no ha tomado en consideración ni ha puesto énfasis en precautelar la seguridad ciudadana, tenemos inseguridad en la ciudad, sicariato, tenemos pues también que las cárceles no cuentan con la infraestructura, con las normas de seguridad adecuadas, porque vemos pues que siguen ingresando municiones, armas blancas. El gobierno declara un estado de excepción, pide a las Fuerzas Armadas que ingrese y esto termina cuando el presidente pide a la Corte Constitucional le dé herramientas para controlar la crisis carcelaria. Usted como constitucionalista y docente, experto en derecho penal, ¿considera que se necesita más normativa, que necesita esta ayuda de la Corte, o la ley, la normativa ya está y debe de ser simplemente aplicada de una forma correcta? Vea, la Corte Constitucional no puede dar insumos al gobierno, porque la decisión de vertebrar un plan de política criminal gubernamental en colaboración con el resto de funciones del Estado y de los entes de la sociedad civil, tomando en cuenta a criminólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etcétera, etcétera, es una decisión política. Ya la Corte Constitucional ha fijado los parámetros que son estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el Ejército, las Fuerzas Armadas no pueden manejar el control de las cárceles de un país, porque ellos tienen otra misión. Las Fuerzas Armadas tienen armamento letal para exterminio en caso de una conflagración internacional. Ellos no están preparados ni teóricamente ni prácticamente para controlar a los delincuentes. Está bien que un estado de excepción, ante una emergencia, digamos, controlen y coadyuven a la Policía Nacional, que tiene, digamos, instituciones, estamentos hábiles para esto, para controlar un motín, una crisis emergente como la que ocurrió el viernes 12, pero para que estén permanentemente allí y sirvan como factores de control y de solución a los problemas carcelarios. Ellos no tienen esa preparación, no la tienen. Pueden tener el armamento que quieran, pero la preparación para una política criminal holística, integral, no la tienen. Ellos no son criminólogos. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Si la esencia, dice la Constitución, la esencia de cuando una persona es castigada o sentenciada por haber perpetrado un delito, porque se le ha guardado el debido proceso, es que se lo sentencia para después rehabilitarlo para reintegrarlo a la sociedad, para que sea una persona productiva. Pero rehabilitación social, como señala el artículo 201 de la Constitución, no existe en el Ecuador. Es una quimera, es una norma que está ahí del deber ser, pero que no es. Lo hemos probado. Aquí ni siquiera el Estado controla las cárceles del país. Prueba la penitenciaría del litoral. El Estado no lo controla. ¿Por qué? Porque ha habido mucha corrupción a todo nivel. Y eso, digamos, tiene que tener una solución. Claro que tiene una solución. Pero como está enfocando el gobierno, que es un gobierno de fotografías y de show, llamar a todas las funciones del Estado, hasta entiendo que estuvo allí el presidente de la Corte Constitucional,
y allí le dijeron bien claro al presidente Lasso que ellos no pueden prestarse a payasadas de permitir que las Fuerzas Armadas estén permanentemente en la penitenciaría. Allí hay que desarmar a las bandas, hay que entrar con una política de apaciguamiento. Y no dijo la vez pasada en una entrevista que fue una cadena nacional, el presidente de la República con el periodista Carlos Vera dijo que estaban en negociación con las bandas. Vamos a ver qué tipo de negociación. Si es una negociación en la cual el Estado no va a perder y sí va a ganar mucho con el apaciguamiento para que haya la paz y que se eviten más muertes innecesarias y crueles, bueno, me parece que es un buen camino a seguir. Pero la elaboración y la implementación, es decir, el diseño programático de la propuesta de la política criminal tendiente a dar una rehabilitación social efectiva, idónea y viable, eso no existe. Eso hay que hacerlo. Y hasta ahora no lo ha hecho el presidente Lasso. Más aún, señorita, yo le quiero decir algo. A mí me parece que en cualquier momento, ojalá que esto no sea así, ojalá que Dios no permita que esto sea así, pero en cualquier momento, vea, las cárceles del país son una bomba de tiempo. Allí va a estallar otra masacre. ¿Por qué? Por la indolencia del presidente del gobierno de Lasso. Aquí se toman la foto, vienen en todas las funciones del Estado en Guayaquil, hacen la publicidad y ahí terminó todo. Cada uno, Corte Constitucional, Fiscalía, Asamblea Nacional, todas las autoridades están en lo suyo. Pero ¿dónde está el plan criminológico de rehabilitación social emergente que debería haber? No existe. Doctor, antes de darle paso al licenciado Jaime Lacruz, tengo mi última pregunta. ¿Qué pasa con los operadores de justicia? Porque si hay hacinamiento en las cárceles también es porque hay un exceso, ¿no?, de la prisión preventiva, ¿no? Esta medida que debe ser de última ratio, en la cual pues se ha tomado ahora como el pan nuestro de cada día y lo primero que se hace es pedir la prisión preventiva cuando hay otras medidas cautelares. Eso también sumando la deficiente agilidad que hay en los trámites judiciales. Vimos que hubo personas que fallecieron en estos crímenes, en estos asesinatos, amotinamientos, que ya tenían lista su boleta de excarcelación y que simplemente por temas burocráticos no pudieron salir y perdieron la vida. ¿Considera usted que también se debe trabajar con los operadores de justicia para agilitar y sobre todo seguir estos procesos adecuadamente? Es verdad que ha habido un abuso de la prisión preventiva, que es de última ratio, como usted efectivamente lo ha dicho, pero que usada por los jueces a instancias y a presión de los fiscales del país. Mire, la fiscal general del Estado, cuando estuvo en el concurso de méritos en el Consejo de Participación Ciudadana, creo hace 2 años, del difunto doctor Trujillo, ella dijo que es importante que haya la prisión preventiva, que los fiscales tienen que usar siempre la prisión preventiva, cuando la prisión preventiva debería ser utilizada para crímenes atroces, crímenes espeluznantes, una violación con muerte, un asesinato, etcétera. Pero no por quítame esta paja, como digo yo, por el robo de un celular, prisión preventiva. Entonces contribuyen al hacinamiento. Pero los fiscales, la fiscalía como ente, digamos, rector de la acción penal pública, ha hecho gala de que es importante la prisión preventiva. Ahora, ante la crisis carcelaria, parece que la doctora Salazar cambió de criterio y mandaron un tuit y mandaron unas directrices para que es el último recurso que se debe agotar. Ojalá que sea así y los jueces no deben dar prisiones preventivas por delitos de bagatelas, delitos de menor cuantía, delitos. ¿Por qué? Porque están contribuyendo al hacinamiento, pues. Ojalá que los jueces penales se sensibilicen ante la realidad social que están viviendo en las cárceles del país. Y ojalá que continúen los indultos, que logren los jueces cuanto antes lograr
que hayan las medidas sustitutivas. A la prisión preventiva hay medidas sustitutivas que pueden ser tranquilamente utilizadas por los jueces. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. A ver, doctor, justamente hace 2 días, ayer estuvo acá el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, y justamente yo le consultaba sobre la situación que se dio el día viernes en la penitenciaría, hace exactamente 12, 13 días atrás, que por qué no entró la policía y las Fuerzas Armadas y por qué entró el día lunes sin haber una resolución de la Corte Constitucional. Veamos lo que nos dijo para que usted después nos dé su respuesta, doctor. Era entrar en una zona de guerra. Todo el tiempo hubieron detonaciones, dinamita, granadas y una balacera permanente. Digamos, de las 7 horas, 6 horas, digamos, fue una balacera sin parar. Los presos estaban no solamente amotinados, sino en guerra entre pabellones, es decir, disparaban de un lado y disparaban del otro lado. En esa situación, la Policía Nacional hizo una apreciación del momento exacto para poder intervenir, porque esto, mi querido amigo, es como un secuestro, o es la guerra misma, donde no hay alguien que en un teclado digital pueda picárselas de general del ejército y decir, yo creo que deberían de hacer tal o cual cosa. Esto lo sabe el que está ahí. La policía hizo su apreciación y definió el momento exacto para entrar, con la inteligencia que se contaba en el momento, que era todo el tiempo un dron con el cual estábamos viendo la situación. Y la policía hizo la intervención, requirió tener tanquetas. Esas tanquetas fueron importantes porque eran blindadas y la policía pudo ingresar estando dentro de las tanquetas. Normalmente cuando uno ve que la policía entra a la penitenciaría en horas del día, la policía está por fuera y la tanqueta le va haciendo como de escudo. Pero aquí el nivel de gravedad del asunto, la policía tenía que estar adentro de la tanqueta hasta que ya pueda ingresar al pabellón y obviamente la policía se baja y con el uso progresivo de la fuerza actuar como deben de actuar. Y así lo hicieron. Y los presos que estaban ahí adentro transmitiendo por Facebook Live agradecieron su vida a la policía, porque la policía ese día salvó más de 900 vidas. Y así como se perdieron vidas y que se pierda una vida es trágico, porque el valor de la vida es infinito, así mismo salvar una vida también cuenta, porque el valor de la vida es infinito. Y ese día se salvaron más de 900 vidas por esa intervención valiente y oportuna de la policía. Doctor. Vea, es lamentable que el señor Arosemena siga de gobernador del Guayas. Este pobre hombre está dando insumos para la acción penal internacional que debe darse contra este gobierno, contra los principales ejecutivos, el presidente, la ministra de gobierno y ahora el señor Arosemena, que han permitido la masacre. Ellos estaban, el día viernes 12 de noviembre, estaban de frac, estaban con los marinos norteamericanos en una gran fiesta y supieron el tema, ya las cárceles estaban en situación de emergencia, había decretos de sección, lo cual significa que nada hicieron, no tenían el control de las cárceles. Estaban en guerra, entonces no pudo actuar. ¿Cómo hacen quedar mal a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que son fuerzas patrióticas? Vea, las personas privadas de libertad, sean inocentes todavía con prisión preventiva o sentenciadas, tienen derecho a la vida. Así dice la Constitución. El Estado es garante de la vida de los sentenciados y de los PPLs que no son sentenciados, porque ellos son grupos de atención prioritaria de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, y sus derechos y garantías, su derecho a la vida, tienen que estar garantizados. Aquí yo veo delitos de lesa humanidad del gobierno, porque hay una omisión dolosa, allí, dicho ahora por el gobernador del Guayas. Porque mire, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo equivale a ocasionarlo. Porque el Estado está siempre en posición de garante con respecto a las personas privadas de libertad, en la cual no se les garantizó el derecho a la vida. Qué desfachatez decir, hemos salvado 900 vidas.
Diga que son 8.000, pues han salvado 4.000, 5.000. ¿Eso lo salva? No. Sí le está diciendo que pasaron horas. Porque debe ser una guerra que tenían dinamita. ¿Y dónde salió eso? Eso no es responsabilidad. Eso no puede haber en esos centros porque esa es responsabilidad del Estado. Pero ya, ante esas declaraciones que van a ser utilizadas a nivel internacional, y él es corresponsable. Pablo, el gobernador Arosemena, es corresponsable de la tragedia de la cárcel y de las matanzas que hubieron el viernes 12 de noviembre en la penitenciaría del Litoral. Con esas declaraciones, ¿qué más prueba puede haber de los delitos de lesa humanidad? Porque haya habido omisión dolosa. Correcto, estamos dialogando con el doctor Eduardo Franco Loor. Doctor, bueno, el gobierno se justifica que este asunto de las cárceles no es de ahora y que la culpa es de los gobiernos anteriores, el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno. De esa manera pues se están tratando de lavar las manos, pero preguntamos nosotros, ¿qué plan ha tenido este gobierno para solucionar el problema? Porque no solamente es que tú llegas donde hay un problema y te quedas sentado con los brazos cruzados, porque si los otros tal vez no hicieron nada, tú tienes que llegar con un plan de solución. Así es. Vea, ellos han demostrado que son ineptos, ineficientes, pero si lo ha dicho el propio Arosemena, usted me acaba de presentar, yo no lo había escuchado, lo que acabo de ver y oír. Ya antes del día viernes 12 ya hubo una matanza pocos meses anteriores. Y ahí hubo el decreto de emergencia. ¿Y qué hicieron? No hicieron absolutamente nada. Más aún, el general Garzón, que era el jefe de las SNAI, que le costó el puesto después del 12 de noviembre, había dicho que ellos no controlaban las cárceles. Es lamentable, es la realidad, dijo la verdad. Como hasta ahora el gobierno nacional no controla en los pabellones de las cárceles, al menos de la penitenciaría del Litoral. Lo han dicho de labios para afuera. Pero eso de endilgar responsabilidad a los gobiernos anteriores, ya nadie les cree. Nadie les cree porque si ellos estuvieron en la campaña electoral para hacer gobiernos, tenían que tener un plan de acción, un plan concreto de trabajo a esa área. Así como hay planes concretos para salud, educación, etcétera. Bueno, ¿cuál es el plan de acción para las cárceles? Nunca ha existido, nunca ha habido. No han articulado ningún plan de política criminal tendiente a tener una real y efectiva rehabilitación social. Vea, en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado había el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El gobierno anterior, el desgobierno de Lenín Moreno, lo desmanteló, lo terminó y pasó ese ministerio a formar parte del Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno se dedica solamente a la parte política. Y aún así, en esa área han fracasado. ¿Y qué es lo que dijo la ministra de Gobierno? Dijo que ella no conoce de cuestiones de guías penitenciarias, que eso es una situación que no la desconoce. Es gente impreparada. La gente de Lazo, del gobierno de Lazo, es gente, él mismo es una impreparación permanente. Lazo podrá ser una persona muy inteligente para hacer dinero, ha hecho muchos millones de dólares y ha tenido dinero en paraísos fiscales. Pero como gobernante está llevando al Ecuador a un desastre. Y a nivel de la política carcelaria, a niveles nunca antes vistos en el Ecuador y que constituimos vergüenza a nivel internacional. Lazo está avergonzando al Ecuador. Doctor, de Coles a Nabos nos vamos a saltar un poco, ya para cerrar este diálogo. Justamente el día de ayer, 100 asambleístas solicitaron este 23 de noviembre el inmediato retorno al país del expresidente de la República, Lenín Moreno, en vista que el plazo de 90 días para ausentarse del país venció el pasado 18 de noviembre. La resolución la presentó el legislador de la bancada de Unión por la Esperanza, Fausto Jarrín. Esto quiere decir que Moreno tenía que haber regresado la semana pasada al país, pero justamente cuando estaba por terminarse esos 90 días, el señor Luis Almagro lo invitó a participar a él como delegado del tema de discapacidad para la región, y prácticamente a él le están dando ya un cargo, o le han dado un cargo
donde va a tener seguramente cierta inmunidad y tal vez va a tener un sueldo, pero ese sueldo va a ser pagado por los ecuatorianos. Me gustaría escuchar su criterio como un constitucionalista, doctor Eduardo Franco Lor. El expresidente debería estar en el Ecuador y debería estar en la cárcel del Ecuador, porque es una persona que ha delinquido y se ha demostrado el caso INA Paper, pero lamentablemente ha tenido protección nacional y ahora tiene protección internacional. El payaso secretario general de la OEA, realmente lo está protegiendo. Y a mí me parece bien lo hecho por la Asamblea, la resolución de ayer de la Asamblea Nacional. Ojalá que haya alguna respuesta, pero conociendo el espíritu vergonzoso de Lenín Moreno, este señor ni siquiera se va a tomar no se va a dar el lujo ni siquiera de contestar. Me da esa impresión. Pero si bien la Asamblea adopta esa resolución, me parece muy pertinente desde el punto de vista moral y político. En cambio, hizo otra resolución en que no dio cabida al hecho de que los asambleístas tienen inmunidad parlamentaria y tienen que proteger siempre la independencia de los poderes del Estado. Cuando hubo la solicitud para que se condene que la Fiscalía está investigando, imagínense, a los asambleístas que efectuaron el informe contundente y claro del caso Pandora Paper contra Guillermo Lasso, hubieron los 70 votos y muchos se opusieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que una de cal y otra de arena. Entonces, la Asamblea Nacional en ese sentido resignó una importante, no defendió su derecho constitucional y legal de poder actuar en el marco de la Constitución. No, ¿cómo puede ser que la fiscal general investigue algo que no es delito? ¿Qué delito está investigando si el informe no es vinculante? Si el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, que está exigiendo justamente que haya la destitución del presidente de la República en base al artículo 130, numeral 2, por su compromiso, su participación en Pandora Papers, ni siquiera lo conoce todavía la Asamblea. Y está pidiendo también este informe que el presidente de la República acuda, asista a la Asamblea y dé la cara. El que nada teme, nada, el que nada hace, no teme nada. Sin embargo, hay un manto de protección de las élites del país, hay un manto de protección de algunos partidos políticos en la Asamblea Nacional para evitar esto, porque el maridaje de la partidocracia con la corrupción del gobierno está en camino, eso es indudable. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Gracias, doctor. El doctor Eduardo Franco Lor, constitucionalista y docente de Derecho Penal aquí en Los Especialistas.